Hola, yo soy Alejandro Peña y te doy la bienvenida a tu canal Trascender y al curso de ecuaciones diferenciales. El tema que veremos hoy es ecuaciones diferenciales exactas. Comencemos. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas a tu canal Trascender y le des clic a la campanita de las notificaciones que te avisará cada vez que subamos contenido nuevo al canal. De igual modo, te invito a que revises nuestra lista de reproducción de ecuaciones diferenciales para que así no te pierdas ninguno de nuestros temas. Y bien, de manera general, te voy a dar los pasos que necesitas saber para poder resolver cualquier ecuación diferencial exacta. El paso número 1 consiste en comprobar que sea exacta dicha ecuación. El paso número 2 es obtener la función f de xy y derivarla parcialmente. Después, el paso número 3 es calcular ya sea o f de x o f de y dependiendo qué hayas hecho tú. Y como paso final es dar nuestro resultado. Como puedes ver, son 4 pasos muy sencillos. Y ahorita te voy a explicar un ejercicio paso a paso. Y vamos a contestar el siguiente ejercicio, donde tenemos lo siguiente. Paso número 1. Comprobar que sea exacta. Tenemos que asegurarnos que tenga la siguiente estructura, donde tengo m que multiplica el diferencial de x más n que multiplica el diferencial de y. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo necesito ver cómo está organizada mi ecuación diferencial. En este caso, m está en la posición de 4x al cubo más 6xy cuadrado. Por lo tanto, puedo decir que m va a ser igual a dicha expresión. Y n está en lugar de 6x al cuadrado y más 3y al cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría? Yo puedo decir que n va a ser igual a dicha expresión. Por lo tanto, la única forma de asegurarnos que nuestra ecuación diferencial es exacta consiste en que las derivadas parciales con respecto a y a x respectivamente son iguales. Si cumplen esta condición, podemos decir que nuestras ecuaciones diferenciales son exactas. Por lo tanto, vamos a derivar parcialmente a m. Y bueno, nosotros tenemos que m va a ser igual a 4x al cubo más 6xy al cuadrado. Por lo tanto, yo tengo que hacer lo siguiente. M salió de la forma que tiene que tener nuestra ecuación diferencial. Y el valor que va a adquirir m va a ser igual a la primera parte de nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo quiero derivar parcialmente, necesito aplicar lo siguiente. Si yo tengo aquí diferencial de x, voy a derivarlo parcialmente con respecto a la otra variable que lo acompaña dentro del paréntesis. En este caso, ¿cuál es la otra variable? Y. Entonces, yo voy a derivar parcialmente a m con respecto a y, teniendo en cuenta que todo lo que no sea y es una constante. Por ello puedo decir que 4x al cubo es una constante, 6x es otra constante y y cuadrada es mi variable. Y eso va a ser lo que me va a ayudar a derivar. Donde tengo lo siguiente. Derivada parcial de m con respecto a y. Recuerda, si yo tengo aquí diferencial de x, pongo la otra letra que acompaña mi expresión, en este caso y voy a derivar. ¿Cómo pasaría eso? Mira, derivada de una constante es igual a 0. Ponemos el 0. Y aquí, derivada de 6xy al cuadrado, considerando que 6x es una constante, quedaría 6x que multiplica a mi potencia 2, y, que es la base de mi variable, y al exponente le quitamos 1. 2 menos 1, 1. Me quedaría de la siguiente manera. Entonces, voy a reducir esa parte. Yo tendría derivada parcial de m con respecto a y es igual a ¿qué? 0 más 12xy. Pero estás de acuerdo que el 0 no es necesario ponerlo. Entonces, mi derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual
a 12xy. Bien, esta fue la derivada parcial de m. Te invito a que intentes derivar la expresión de n, que es 6x al cuadrado y más 3y al cuadrado. Inténtalo, no pierdes nada. Y bien, vamos a continuar realizando nuestra ecuación diferencial para encontrar la función necesaria. En este caso, la condición que necesitábamos cumplir para saber si nuestra ecuación diferencial es exacta o no es que las derivadas parciales tanto de m como de n con respecto a sus variables respectivas tienen que ser iguales. Por lo tanto, nosotros obtuvimos que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 12xy. Y si intentaste hacer la derivada parcial de n con respecto a x, te debió de haber dado 12xy. Por lo tanto, podemos decir que nuestra ecuación diferencial sí es exacta, porque nuestras derivadas parciales, tanto de m como de n, son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo ya tengo las derivadas parciales donde ya comprobamos que sí es una ecuación diferencial exacta. Ahora vamos a aplicar el procedimiento necesario, donde el paso número 2 nos dice que tenemos que obtener la función de f de x, y. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una parte de mi ecuación diferencial original, cualquiera, ya sea 4x al cubo más 6xy cuadrada multiplicando el diferencial de x, o esta otra expresión, donde lo voy a integrar con respecto a la variable de la diferencial que lo acompaña. Es decir, yo voy a considerar la primera parte de mi ecuación diferencial, que es 4x al cubo más 6xy al cuadrado, que multiplica el diferencial de x. Yo lo voy a integrar, tendría integral de mi expresión multiplicando al diferencial de x. Solo puse la integral. Ahora, por propiedades de las integrales, puedo separar mis expresiones y tendría lo siguiente. Integral de 4x al cubo, diferencial de x. Recuerda, el diferencial de x hace una propiedad distributiva con lo que está adentro de paréntesis, más integral de 6xy cuadrada, diferencial de x. Entonces, vamos a aplicar nuestras propiedades integrales, pero considerando lo siguiente: todo lo que no sea la variable del diferencial se considera como constante. En este caso, estamos trabajando con la diferencial de x, en ambos casos. Entonces, todo lo que no sea x va a ser constante y va a salir de la integral. Y tendría lo siguiente: 4 integral de x al cubo diferencial de x más 6y cuadrada integral de x diferencial de x. Por lo tanto, ya puedo integrarlo mediante las fórmulas que ya conocemos y que vimos en el curso de cálculo integral. Con ello nos quedaría la siguiente expresión: 4x al cuadrado. Con ello nos quedaría la siguiente expresión: 4 que multiplica a x a la cuarta entre 4 más 6y cuadrada x al cuadrado sobre 2. Estas fracciones las podemos reducir un poco más y nos quedaría de la siguiente manera: f de xy, que es la función que acabamos de obtener, va a ser igual a x a la cuarta más 3y cuadrada x al cuadrado. ¿Por qué puse que es mi función f de x, y? Porque estamos hablando de una función de dos variables, una es x y la otra es y. Por eso se coloca esta parte. Y en lugar de poner nuestra constante de integración que estamos acostumbrados a poner, vamos a poner como constante una función. Pero, ¿una función de qué? Bueno, una función que va a tener por variable independiente la variable contraria. Es decir, yo integré con respecto al diferencial de x, es decir, con x. Entonces, yo voy a poner mi variable con respecto a la otra, que en este caso es y. Tienes que tener mucho cuidado en esto. Y bien, ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a empezar a encontrar el valor de nuestra función f de y, donde necesitamos derivar otra vez parcialmente con respecto a la variable de la función, en este caso fue y. Entonces voy a tener lo siguiente: derivada parcial de f, que es mi función, con respecto a y, va a ser igual. Recuerda, todo lo que no sea mi variable y, que es la que determina esta parte de aquí abajo,
se va a considerar como constante. Por lo tanto, x a la cuarta es una constante. Derivada de una constante es igual a 0. Más 6y. ¿Por qué salió este 6y? Multipliqué base por exponente. Y tengo 3 por 2 son 6. Y le quitamos 1. 2 menos 1, 1. Y el x al cuadrado, como es una constante, la colocas directamente. ¿Por qué? Es como si hubiera multiplicado este 3x al cuadrado a este 2. Lo colocamos. Y aquí no podemos derivar nuestra función f de y. ¿Por qué? No la conocemos. Pero la vamos a dejar indicada como f' de y. Recuerda, esta es una forma de expresar la derivada. Ya que tenemos esto, vamos a aplicar lo siguiente. Nosotros vamos a igualar nuestra ecuación diferencial, que es la segunda parte que no habíamos usado, con nuestra derivada parcial que tenemos aquí. En este caso, n la vamos a igualar con la derivada parcial obtenida en este mismo instante. Por lo tanto, tendríamos algo así. 6yx al cuadrado más f' de y va a ser igual a 6x al cuadrado y más 3y al cuadrado, que fue lo que está en nuestra ecuación diferencial original. Ya que tenemos esto, vamos a aplicar el siguiente paso. Voy a despejar a mi función f' de y tendría lo siguiente. Este 6yx al cuadrado me está estorbando, está sumando. Lo voy a pasar al otro lado con operación contraria, que es restando. Y tengo aquí una resta de términos semejantes, donde estamos restando lo mismo. Aunque esté en diferente orden, recuerda la propiedad de la multiplicación, es conmutativa, es decir, el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, si yo lo resto, me da 0, más 3y al cuadrado. Entonces, f' de y va a ser igual a 3y al cuadrado. Pero me vas a preguntar, oye, ¿cómo sé que hice bien mi procedimiento? Bueno, tú vas a saber que lo hiciste bien si al momento de simplificar toda tu expresión tienes únicamente la variable que te indica tu derivada. Si nosotros hubiéramos empezado a hacerlo con el diferencial de y, en lugar de m que hubiéramos derivado y hubiéramos hecho todo lo anterior con esta parte, nos hubiera tenido que quedar como variable x. Esa es tu guía para saber si vas bien o no. Si aquí tuviéramos una x, tendríamos que revisar dónde tuvimos la falla para poder continuar. Ya que tenemos esto, ¿qué va a pasar? Necesitamos integrar la función. ¿Y cómo vamos a integrar la función? Bueno, aplicamos integral en ambos lados de la igualdad y tendría integral de f' de y va a ser igual a integral de 3y al cuadrado diferencial de y. ¿De dónde salió este diferencial de y? Tú recordarás que cuando tú tienes una expresión donde involucras primas, son derivadas. En este caso, como estamos hablando de nuestra variable y, tendríamos que poner derivada de f con respecto a y. Y despejamos diferencial de y, pasar al otro lado multiplicando y tengo la misma expresión. Por lo tanto, vamos a realizar estas integrales. La integral de una función derivada va a ser igual a la función original. Y aplicamos una fórmula de integración directa donde nos quedaría de la siguiente manera. 3y al cubo entre 3 más c. Ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué va a pasar? Este valor lo vamos a sustituir aquí, pero primero lo vamos a reducir. ¿Por qué? Tengo 3 entre 3 es 1. Entonces tengo f de y es igual a y cúbica más c. Este valor lo voy a sustituir aquí y tendríamos lo siguiente. Considerando que f de y es igual a y al cubo más c, tendría que mi función f de x, y va a ser igual a x a la cuarta más 3y cuadrado x cuadrado más y al cubo más c. Pero la solución de una ecuación diferencial tiene que ser igualada a una constante. Por lo tanto, voy a pasar esta constante al otro lado de la igualdad. Pero recuerda, como estamos trabajando de una constante arbitraria, yo voy a colocarla positiva del otro lado de la igualdad. Y esta sería nuestra solución de este ejercicio de ecuaciones diferenciales. Espero haberte ayudado con tu estudio del día de hoy. Recuerda, yo soy Alejandro Peña, este fue tu canal Trascender y te invito a ver mis otros videos. Un saludo y suerte.